Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1 del curso de propiedad intelectual, conformado por los alumnos Jorge Felipe Alexander Monje Campos, por Juan Pablo Méndez Upeña, por Lady Carolina Fuentes Quintana, Leonardo Renato Oliva Valverde y Lili Nair Yanan Macía, quienes hablan. Para la T1 tenemos atentamente dos casos, ¿no? Para lo que vamos a resumir los hechos señalados. Vamos a responder a dos casos planteados y entendemos que la duración de este minuto tiene 5 minutos, ¿no? Sobre el caso de la guía telefónica de rebelión, que ha planteado hacer un proyecto de la guía telefónica y el competidor Imperio, bajo el gerente, bueno, a fin de obtener la autorización, la cual al final el Imperio no está dispuesta a autorizar a Rebelión para el uso de la información. Y bueno, a pocos días que ya la guía telefónica sea puesta a disposición de los usuarios de Rebelión, el gerente, algo nervioso, decide consultar al abogado de propiedad intelectual si qué derechos necesita Rebelión que el imperio le ceda a efectos de realizar su proyecto de la guía telefónica. Bueno, para eso vamos a citar la Ley de Protección de Datos Personales, porque acá estamos hablando de datos confidenciales, ¿no? Que en este caso son la información completa, tanto de los abonados, ¿no? De las bases, de la recopilación de datos, que esta ley protege los derechos fundamentales de la privacidad y garantiza el tratamiento de datos personales, ¿no? Y a su vez también se puede incluir dentro de la información de los abonados del imperio en su guía telefónica sin incurrir en una fracción. Necesita obtener los derechos, las autorizaciones que le permitan el uso de la reproducción de esa información según el decreto legislativo número 822, que en concreto nos refiere sobre la base de datos o recopilación de datos, porque la guía telefónica está compuesta por datos recopilados, ¿no? Que pueden ser considerados en una base de datos o compilación, y la protección se rige bajo la ley de propiedad intelectual y también la propiedad de datos personales, ¿no? Y asimismo la autorización o cesión de los derechos. Rebelión necesita que el imperio le ceda a través de un mutuo acuerdo contractual, un documento en el cual se cedan los derechos de la reproducción o utilización de los datos, de la información confidencial y sensible, ¿no? De la información de los abonados. Esto implica para que el imperio le otorgue una licencia expresa que le ceda los derechos necesarios para que Rebelión pueda incluir esa información en su guía. Hay que recordar también los derechos de autor y derechos conexos, ¿no? Con la ley, el decreto legislativo número 822, la ley sobre el derecho de autor y la decisión andina 351 del régimen común sobre el derecho de autor y derechos conexos. Esa información de dar nombres, números telefónicos o direcciones puede no ser susceptible de protección por derecho de autor, pero la forma en que se recopila y se presenta puede ser protegida, y Rebelión debe asegurarse que debe tener derechos sobre la compilación, por ejemplo, un contrato que le otorgue la autorización para el uso de esa base de datos, ¿no? La protección de datos personales, además, en el Perú, la ley de datos personales se ejerce por el artículo 5 de la ley 29733-3, que es el consentimiento, y también la autorización o difusión a través del artículo 1, ¿no? Que se debe tener esa autorización de los abonados para usar los datos en la guía. Rebelión necesita que el imperio les cede, les otorgue las licencias sobre los derechos de reproducción de base de datos en los abonados, y también debe cumplir con la normativa vigente de protección de datos personales para que estos permisos se den dentro del cumplimiento legal, ¿no? Porque si no, sería ya un acto ilegal, ¿no? Citamos a decisiones del Tribunal Constitucional que abordan la protección de datos personales en diferentes contextos, como el acceso a la información pública, ¿no? Según resoluciones también de división y partición de un bien común que se establecen en la interpretación y aplicación de la Ley 29733-3, y las sentencias que condenan a empresas o entidades públicas por vulnerar la Ley de Protección de Datos
personales. Constituye una infracción a los derechos del autor del imperio el tomar una información de sus abonados sin su autorización para la elaboración de la guía de teléfonos. El equipo considera que sí, porque esa información de los abonados sin su autorización es una infracción contra los derechos de la propiedad intelectual, no solamente los derechos de datos personales, sino también atenta contra la autoría de una guía, ¿no? Que conllevaría a sanciones administrativas y responsabilidades civil. Una de las infracciones sería tratamiento de datos personales sin consentimiento, dependiendo de la naturaleza de la información. La derecho atenta contra la ley de datos personales que regula la protección de datos, también el decreto legislativo, la ley sobre el derecho de autor que protege las obras intelectuales, la base de datos, que es la información en este caso de los abonados, la ley de propiedad intelectual que es relevante especialmente en lo que respecta a la protección. Por lo tanto, los derechos de autor de la ley peruana reconoce la protección de bases de datos y compilaciones como obras protegidas por derecho de autor si se cumplen con ciertos requisitos de originalidad, organización, ¿no? Sin embargo, esos datos sensibles como nombre, teléfono y dirección no solamente son protegidos por derecho de autor, también por temas de, de autorizaciones de datos personales, ¿no? Por eso es muy importante también mencionar qué relación está con los derechos conexos y bases de datos, de esa recopilación y ordenación de la base de datos, para que sea protegida en ese esfuerzo original en la selección y organización de ese acceso a esa información. Los derechos de los titulares de los datos abonados, la legislación protege los datos personales para que otorguen su consentimiento, para que sean utilizados o divulgados. Toda esa información sin autorización puede violar la ley de protección de datos personales, generando sanciones y reclamaciones, ¿no? Por lo tanto, sí consideramos que podría haber una infracción contra rebelión, obteniendo y utilizando datos sin autorización, podría estar incurriendo en una infracción de los derechos del titular de datos, que es el abonado, así como en posibles violaciones de la ley de protección de datos y en algunos casos en infracciones a derechos de propiedad intelectual si la recopilación o presentación de datos está protegida, ¿no? Bueno, en el caso del mural de la discordia, ya nos ha mencionado en clase, ¿no? ¿Consideras que el mural está protegido por derecho de autor? ¿Cuáles son los requisitos para la protección por parte de datos del derecho de autor? Sí, el mural está protegido por derecho de autor, de acuerdo a lo que lo establece la ley, el decreto legislativo 822 en el artículo 3, que en general esa normativa internacional como el Convenio de Berna, toda obra original de creación intelectual en el ámbito literario o artístico debe estar protegida automáticamente desde el momento de su creación sin necesidad de un registro. ¿Cuáles son los requisitos para la protección por partes? Según lo vertido en clase, los requisitos para la protección de derechos son la originalidad de la obra, que debe ser fruto de la creatividad, de un mural que representa la biodiversidad del Perú, que cumple este criterio. La fijación en un soporte material, el mural debe estar plasmado en una pared, lo cual cumple con la exigencia de la materialidad. La autoría en el Perú, los derechos de autor nacen con la creación de la obra, sin que eso conlleve a un registro previo, en tal sentido Ana es la autora de la obra, y no importa que se trate de un arte urbano ni que se haya hecho por encargo del derecho de autor, protege la expresión creativa, no la posesión física de la obra. ¿Crees que la empresa tenía derecho a destruir el mural sin consultar a Ana? No, la empresa no podría destruir ese mural sin consultar a Ana Torres, según lo dispuesto en el marco normativo del decreto legislativo número 822. El artículo 18 establece que la titularidad originaria del derecho es exclusiva y oponible entre terceros, siendo que los derechos de orden moral y patrimonial son determinados bajo la presente ley. El artículo 21 en la norma hace mención sobre los daños morales, que son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables, imprescriptibles. Eso cuanto le favorece con respecto por ser la titular de la creación de la obra, salvo los dispuestos en el artículo 19 en cuanto a la enajenación del soporte material que contiene la obra, no implica ninguna cesión de los derechos en favor del adquiriente, salvo estipulación contractual expresa o disposición legal en contrario.
¿Qué derechos habrían afectado a Ana? El derecho moral a la integridad, según el artículo 25, que protege la obra contra cualquier deformación, modificación, mutilación, alteración o destrucción de la misma que pueda perjudicar el honor o reputación del autor. Destruir el mural afecta directamente este derecho, como el derecho de paternidad, el artículo 24. Por paternidad, el autor tiene derecho a ser reconocido como tal, porque la obra lleva sus indicaciones correspondientes y resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo o norma anónima, no en el foco de conflicto, sino la obra elimina la posibilidad de que se reconozca a Ana como su autora. Los derechos patrimoniales. No se mencionó en ninguna sesión, por lo que la titularidad de los derechos patrimoniales pertenece a la autora y el pago de la remuneración no implica la cesión automática de estos derechos según el artículo 49 de la ley. ¿Resultaba posible que Ana cediera alguno de estos derechos en favor de la empresa o evitar? Sí, ya podía haber cedido los derechos patrimoniales, puesto que los derechos morales son inalienables y renunciables, ya que en cuanto a los derechos patrimoniales, Ana pudo haber cedido la totalidad o de manera parcial estos derechos, autorizados así la modificación o destrucción del mural, pactando una duración determinada del uso de la obra. La omisión de una cláusula específica que el contrato sobre los derechos de autor genera esta controversia. En conclusión, Ana Torres mantiene sus derechos morales sobre el mural, aún así la empresa es dueña del edificio y pagó por la obra. La empresa no puede legalmente destruir la obra sin su consentimiento, en este caso de la autora, que es Ana Torres, ya que eso vulnera el derecho de moral e integridad. Y para evitar ese tipo de conflictos, los contratos deben especificar claramente la cesión de derechos patrimoniales y respetar los derechos morales del autor. Muchísimas gracias.